Qué buen día, hoy soleado, como siempre, en un día de agosto, como el que vivimos en nuestro municipio, para conocer un poquito más nuestras joyas patrimoniales. Bienvenidos a Conociendo Marbella, el espacio donde viajamos por la historia, pues para descubrir los tesoros que tenemos muy cerca de nosotros. Hoy nos hemos trasladado aquí, hasta San Pedro Alcántara, para visitar uno de los lugares más fascinantes y al mismo tiempo más desconocidos de nuestro patrimonio, la Basílica Paleocristiana de Vega de Mar. Pero antes de llegar hasta ella, verán, un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a remontar hasta el 312 después de Cristo, cuando en la tradición cuenta que el emperador romano Constantino tuvo una visión antes de enfrentarse a una gran batalla. En el cielo aparecía el símbolo de Cristo, acompañado de una frase en latín que decía "In hoc signo vinces", más o menos, con este signo vencerás. Y así fue. Constantino I el Grande derrotó a su rival Magencio en la batalla de Puente Milvio. A partir de aquel momento, pues comenzó una nueva etapa para el cristianismo. Poco después promulgó el famoso Edicto de Milán, que permitió a los cristianos practicar su fe libremente, algo impensable hasta entonces. Con esta nueva libertad también nacieron nuevos lugares de culto. Para ello, Constantino tomó como modelo un edificio muy conocido por los romanos, que era la Basílica Civil, utilizada para reuniones y asuntos públicos, adaptándola a las necesidades de la nueva religión que surgieron en las primeras basílicas cristianas, conocidas hoy como basílicas paleocristianas. Y una de ellas la tenemos aquí, un lugar con más de 1500 años de historia que todavía conserva el eco de los primeros cristianos que vivieron en estas tierras. Les invitamos, sin duda alguna, a acompañarnos en este apasionante recorrido para descubrir la Basílica Paleocristiana Vega del Mar, una auténtica joya histórica que nos ayuda a comprender un poco mejor nuestros orígenes y el extraordinario legado que forma parte de la historia de Marbella. Así que, cabecera y comenzamos. Durante más de 3 siglos el Imperio Romano había vivido bajo la mirada de sus dioses. Templos dedicados a Júpiter, sacrificios en honor a Marte, el dios de la guerra, festivales dedicados a Apolo, ceremonias para Venus, Minerva, Mercurio y tantas otras divinidades que formaban parte de la vida cotidiana de Roma. Los dioses estaban presentes en las ciudades, en los hogares, en los ejércitos y hasta en la política. Roma había construido una civilización inmensa bajo la protección de sus divinidades. El emperador era la máxima autoridad del imperio y además la religión formaba parte esencial de la vida pública. Los templos dominaban las ciudades, las ceremonias reunían a multitudes. Los sacerdotes participaban en los grandes acontecimientos y ofrecer sacrificios a los dioses era, para muchos romanos, una forma de garantizar la prosperidad y la protección del Estado. Pero mientras el imperio parecía vivir bajo la protección de aquellos antiguos dioses en distintos lugares del Mediterráneo, comenzaba a crecer una nueva religión. Una religión que hablaba de un único Dios. Una religión que proclamaba el mensaje de Jesucristo. Una religión cuyos seguidores se reunían en comunidades y que durante determinados periodos sufrió persecuciones por parte de las autoridades romanas. Durante generaciones, los cristianos fueron una minoría. En ocasiones tuvieron que practicar su fe discretamente. Se reunían en casas particulares y en otros espacios de culto, y algunos de sus símbolos más antiguos tuvieron que convivir con un mundo que todavía estaba dominado por las antiguas religiones de Roma. Pero la historia estaba a punto de cambiar, y el protagonista de ese cambio tendría nombre de emperador. Debemos viajar hasta el año 312. Constantino I el Grande
se enfrentaba entonces a su rival Magencio por el control de Roma. Según la tradición transmitida por las fuentes cristianas, antes de la batalla, Constantino tuvo una experiencia que interpretó como una señal del dios cristiano. Después llegó la victoria en el puente Milvio, y aquel triunfo cambiaría el curso de la historia. Constantino comenzó a favorecer abiertamente al cristianismo y junto con Licinio impulsó en el año 313 una política de tolerancia religiosa que permitió a los cristianos practicar públicamente su fe y recuperar bienes que habían sido confiscados. No significaba todavía que todo el imperio se hubiera convertido al cristianismo, pero sí comenzaba una transformación extraordinaria. Porque ahora los cristianos podían construir, podían levantar edificios dedicados públicamente al culto, podían ocupar un espacio visible dentro de las ciudades del imperio. Y aquí aparece una palabra que cambiaría para siempre la arquitectura occidental: basílica. Los cristianos encontraron en la antigua arquitectura romana el modelo perfecto para sus nuevos espacios de culto. Las grandes naves, las columnas y los ábsides comenzaron a adquirir un nuevo significado. Las formas del imperio se ponían ahora al servicio de una nueva fe. Constantino impulsó en Roma algunas de las primeras grandes basílicas cristianas, entre ellas la del Laterano y la monumental basílica levantada sobre el lugar venerado como la tumba del apóstol Pedro. Y el fenómeno no quedó limitado a Roma. Llegó hasta Tierra Santa, con grandes construcciones en Jerusalén y Belén, y durante los siglos IV, V y VI, las basílicas, batisterios y muchos más edificios cristianos comenzaron a extenderse por Italia, Hispania, el norte de África, la Galia y todo el Mediterráneo. El paisaje del imperio estaba cambiando. El cristianismo ya no tenía que esconderse. Ahora tenía templos, monumentos y una presencia visible en las ciudades. Y aquella transformación terminaría llegando también a Hispania. Por eso, cuando contemplamos los restos de nuestra Basílica Vega del Mar, en San Pedro de Alcántara, estamos contemplando mucho más que unas ruinas. Estamos viendo una pequeña parte de aquella gran transformación que comenzó en el corazón del Imperio Romano y que convirtió al cristianismo en una nueva forma religiosa y cultural. Constantino había abierto la puerta, y sus sucesores continuaron ese camino hasta que en el año 380, durante el reinado de Teodosio I, el cristianismo niceno adquirió carácter oficial dentro del imperio. Roma seguía siendo Roma, pero su paisaje espiritual había cambiado para siempre. Los antiguos templos y las ceremonias dedicadas a los dioses fueron dejando paso a nuevas iglesias y basílicas. Y ese nuevo mundo cristiano también dejó su huella aquí, en nuestra tierra. Hoy, 15 siglos después, la tecnología nos va a permitir realizar un viaje que habría parecido imposible. Hoy, en Conociendo Marbella, podemos regresar virtualmente al pasado y recorrer el entorno de Vega del Mar, acercándonos a la antigüedad basílica y caminar por su interior tal como pudo ser cuando sus muros estaban en pie. Las ruinas recuperan así parte del volumen y de su vida. Podemos imaginar sus columnas, la luz entrando en el templo, las voces de los fieles, el agua de la antigua pila bautismal, y comprender que allí, hace 1500 años, una comunidad cristiana vivía su fe. Así, un viaje que comenzó en Roma con un emperador llamado Constantino termina aquí, en San Pedro de Alcántara, porque entre Roma y Vega del Mar existe un hilo invisible, tejido con religión, arquitectura, historia y memoria. Y cada vez que contemplamos estas antiguas piedras, podemos recordar que forma parte de una de las grandes transformaciones de nuestra historia: el paso del mundo romano al mundo cristiano. Un cambio que comenzó con un emperador, que se extendió por todo un imperio y que 1500 años después todavía podemos contemplar bajo el cielo de San Pedro Alcántara.
Estamos aquí en la Basílica Cristiana Paleocristiana de Vega del Mar. Es una basílica de cuando los romanos de aquí del entorno ya se cristianizan, cuando el cristianismo es una religión ya oficial del Estado, y viene a ser en torno a finales del siglo V, principio del VI. Estamos hablando ya de un periodo ya tardorromano, viene a ser ya casi medieval para entendernos un poquito. La basílica cuenta con doble ábside y la particularidad que tiene es que tenemos tanto alrededor como dentro la necrópolis que corresponde a los habitantes de aquí de la zona y una pila de bautismo por inmersión que veremos luego. También tenemos, como podéis ver, que los materiales son muy similares a los de las bóvedas, son cantos de río con refuerzo de ladrillos en las esquinas y en los vanos de la puerta, y solo a modo de anotación, pues para distinguir lo que son los materiales originales de las reconstrucciones posteriores que se hicieron para mantener la estructura. Tened en cuenta que toda la parte de arriba siempre se va a reconstruir para evitar que la lluvia entre y digregue el mortero que conforma los muros, y las partes que vamos de un blanco muy claro son reconstrucciones también a posteriori, porque por ética el conservador tiene que dar a entender que partes no son originales. Lo explico ahora porque luego en el interior veremos algunas zonas que tienen todavía un poquito de estuco pintado, para que sepáis que ese material sigue siendo original y está todavía aquí en el yacimiento. En cuanto a los enterramientos que tenemos aquí, son en torno a 200 enterramientos, va desde los infantiles hasta los adultos. Muchos de los enterramientos, cuando pasemos dentro, vamos a ver que tiene una orientación este-oeste. Cuando se excavó en su momento, la cabeza aparece al oeste y los pies al este. Comentar también que el momento de excavación fue casual. Aquí, en torno a principios del siglo pasado, gran parte de esta zona era una zona de marisma. Por lo tanto, había muchas enfermedades por culpa de los mosquitos, fiebres, paludismo. Para evitar esto, aquí lo que se hizo no solo en esta zona, sino en gran parte de la costa, fue plantar los eucaliptos. Aquí tenían doble función. La principal era secar el terreno para prevenir esta enfermedad, y aquí también en San Pedro estaba la colonia agrícola que cultivaba la caña de azúcar, que era un modo económico que tenía aquí los vecinos de la zona para salir adelante. ¿Qué pasa? Que con el aire de mar, el salitre que trae se les quemaba el cultivo, por lo tanto ellos les viene muy bien tener este tipo de cobertura, porque les hace de parapeto y permite cultivar este producto que les sacaba adelante. Retomando el tema de las tumbas, hemos comentado que tiene orientación este-oeste, principalmente porque hacia el este está Jerusalén. Ellos entendían el enterramiento, la muerte como un sueño del cual te levantas, te despiertas, y al incorporarte el Mesías de Jerusalén te ascendía al cielo. Posteriormente vamos a ver tumbas que rompen esta orientación. Ya se entiende que el cristianismo en esta zona está más consolidado y es un poquito más parecido a las catedrales y a la iglesia. Ya por ser enterrado en terreno sagrado, ya te garantiza el acceso al cielo. Aquí contamos con algunas de las tumbas que hemos hablado al principio. Como podéis ver, son materiales muy modestos, prácticamente son ladrillos, cantos de río, incluso materiales reciclados de estructuras romanas más antiguas que tenemos aquí, como opus igninum, tégulas y demás. Y básicamente las primeras normalmente las más antiguas, están orientadas este y oeste, como hemos comentado. La cabeza al oeste y los pies al este. Muchas de las tumbas están anexadas a los muros, y o bien por recurso económico, o por tiempo, o por modestia, van a aprovechar estas estructuras para no tener que terminar toda la tumba. Aquí, por ejemplo, tenemos una que consta solo con 2 lados construidos, aprovechando el muro de
de la basílica y una tumba anterior para completar la estructura. Sin embargo, la que tenemos detrás consta de los 4 laterales y parte del signinum que recubría la tumba por arriba. Muchas de las tumbas estarían a la vista, es decir, serían estructuras que el romano de la época podría estar viendo, y otras estarían soterradas. Las que están más enterradas tendrían algún tipo de laja o cubierta de teula para poder transitar por encima, porque incluso en algunos casos están puestos en lugares de acceso, en escaleras o incluso en las propias entradas del templo. Los materiales reciclados, como hemos comentado, son de un yacimiento más antiguo aquí, correspondiente al periodo de las bóvedas, Alto Imperial, y parte de los materiales están en el Museo Arqueológico Nacional provincial de aquí de Málaga. Los enterramientos cambia mucho la dinámica aquí. El romano alto imperial se suele cremar, es decir, cuando se entierra a esta persona, el cuerpo se coge, se quema, de ahí la cremación, se recogen los restos y se enterraban siguiendo el camino de las ciudades romanas. Por motivo de sanidad, tanto los hornos, lo que viene a ser actividades de fuego, como los propios enterramientos, son extramuros para evitar incendios y enfermedades. Aquí tenemos un patrón distinto, los enterramientos están en torno a un edificio y dentro de un edificio, no siguen ya los caminos como hemos comentado. El cuerpo posiblemente contaría con un tipo de mortaja, estaría amortajado, porque durante la excavación los arqueólogos que lo excavaron detectaron que parte de la estructura anatómica ósea, lo que es el esqueleto, mantenía coherencia. Cuando un cuerpo se entierra sin tierra encima, en una caja de ataúd o en un espacio vacío, por el proceso de putrición del propio cuerpo se mueve. La postura que pueda tener esta persona puede desplazarse y producir que se desprendan los huesos, los dedos se caen, la mandíbula se puede abrir, el hueso de la rótula puede desplazarse. Sin embargo, si durante la excavación se detecta que estos elementos están en su posición, es decir, una posición muy recta, las manos cohesionadas sin perder los dedos, por ejemplo, se entiende que ha habido algo que ha sujetado el cuerpo durante la putrición que se ha perdido. No tenemos ese material, pero sí indicios de que ese material estaba. Del mismo modo, por ejemplo, no es el caso, pero si alrededor del esqueleto te apareciera clavito o resto de clavos, te está indicando que fue enterrado con algún tipo de ataúd o parihuela, es decir, o camilla o estructura que se ha perdido, y el indicador es ese material que se ha conservado a través del tiempo. Si paseáis por aquí alrededor vais a ver distintos tamaños de tumbas, de longitudes más pequeñas y más grandes, porque corresponden a los periodos a la fecha de muerte de cada persona. Tenemos mucha mortalidad infantil, por desgracia, porque lo que había en la época, pasados los 14 años, un romano podía vivir perfectamente 60-70 años. Es ese periodo, sobre todo en el momento del destete, cuando ya comen alimentos sólidos, por tema de parásitos, enfermedades y demás, que se produce este tipo de mortalidad. También vamos a ver, no es el caso aquí, que hay tumbas muy deformadas, porque esto cuando se excavó, estamos hablando ya casi de más de 80 años. El terreno va cediendo, las propias raíces del eucalipto que se plantaron aquí también ha deformado las tumbas y no es la posición original. Pero prácticamente el 80% de las tumbas mantienen la estructura que tenía en época romana. Aquí tenemos la entrada del templo, estamos junto a ella. Era una entrada doble, con otra entrada doble al fondo. Como podéis ver aquí tenemos los materiales que hemos comentado al principio, de cantos de río y ladrillos para reforzar los vanos y las esquinas del templo.
Si fuésemos cristianos, en esta época directamente accederíamos al templo, que sería la zona que tengo a mi derecha, cubierta, y también como cubierta tendríamos las 3 que tengo a mi espalda. Vamos a hacer, no obstante, el recorrido que seguiría un catecúmeno. En este caso, un catecúmeno es una persona que se está preparando para recibir el bautizo. Por lo tanto, está recibiendo una formación religiosa de lo que es el cristianismo, y esto puede durar una serie de meses hasta coincidir con una fecha en la que varias personas se bautizarían. Es como cuando hacemos la comunión. Un grupo de personas se está formando, cuando ya el sacerdote lo considera oportuno, se produce el bautismo. En este momento son bautismos en masa de gente adulta y por conversión. Esto es muy importante, no son bautismos de niños, no son bautismos de bebés, sino gente ya consciente de dónde se está metiendo y lo está cogiendo de buena fe. Y también es un momento de conversión, es decir, no es que no tengan ninguna religión, son gente que siguen a sus propios dioses romanos, paganos, politeístas, Júpiter, Ceres, diversos dioses, y en este momento, por condiciones sociales, se están viendo que al no ser cristianos, al ser el cristianismo una religión oficial apoyada por el Estado, se están viendo un poquito marginados. Entonces, para evitar quedar fuera de lo que viene a ser la sociedad actual, puede seguir trabajando incluso, y a nivel político, militar y social, seguir en unos rangos altos e importantes, se tienen que hacer cristianos. Los sacerdotes, la forma que tienen de controlar esto es por medio de las catequesis. Estos catecúmenos realizan, como hemos comentado, este tipo de formación, se enteran pues la vida de Jesucristo, misterios, la Eucaristía, y cuando se van a formar seguirían el recorrido que vamos a seguir nosotros ahora mismo. A continuación vamos a realizar el recorrido que seguiría una persona que se va a bautizar. Es importante recalcar que el tema de Basílica Paleocristiana tiene un sentido muy importante, porque lo de paleocristiano aquí en concreto es hay que tener en cuenta que el cristianismo aquí nos llega, aunque parezca curioso, a través del Estrecho. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta también que el Imperio Romano estaba a lo largo de todo el Mediterráneo, no solo en la costa europea. Cuando Constantino se hace cristiano en el 313, gran parte del Imperio Romano se hace seguidor de la nueva fe. Las ciudades romanas que están en el norte de África empiezan a cristianizarse, y a nosotros nos llega a través del Estrecho. Posiblemente esta sea una de las basílicas más antiguas. En Carteria hay una que se está estudiando, y lo que sí es seguro que aquí nos entra desde el sur de la península y se va difundiendo el cristianismo hacia el norte. Conforme más al norte va pasando más tiempo, ya nos encontramos con un cristianismo más establecido. Pero aquí vamos a ver, sobre todo en el tema del bautismo, como lo vamos a ver ahora, unas raíces muy parecidas a la época de Jesucristo. Detrás de esta sala llegamos al espacio más importante del yacimiento. En este ámbito tenemos lo que viene a ser la pila de bautismo. Todo el suelo está recubierto de opus igninum. Es un material que los romanos utilizaban mucho para captación de agua, es decir, para no permitir pasar el agua. Es un material basado en arena de río, cal y cerámica romana machacada. Se ve, por ejemplo, en piletas, en acueductos, canalizaciones para captación de agua. Tanto el suelo como la pila de bautismo está hecha de ese material. La propia forma de la pila es muy importante,
porque si nos fijamos por fuera, tiene forma de pez, que es el animal que utilizaban los judíos, los cristianos cuando estaban siendo perseguidos. La forma que teníamos aquí de realizar este tipo de ritual es muy particular. Lo que hemos comentado antes de paleocristiano, aquí se ve perfectamente. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos el concepto de bautismo actual, que es niño pequeño que recibe por aspersión el ritual del bautismo. Aquí hemos dicho que son gente adulta que en un momento determinado deciden hacerse cristianos, pueden ser 14, 20, 30, 40 años, y por tanto es un convencimiento propio para hacerlo. El adulto, después de pasar por esta sala, accedería a la pila, que normalmente casi todo el año estaría vacía. En vísperas al bautismo se limpiaría y se llenaría de agua. No tiene una canalización como tal, como se ha visto en las bóvedas, posiblemente se llenara por cubo. Cerca tenía que haber habido algún aljibe que no está localizado, y de esa captación de agua se llenaría la pila de bautismo. A mi frente hay también un pequeño aljibe para contener agua, y ese agua sería para poder reponer en el caso de que estos bautismos en masa requisiesen subir el nivel del agua después de tanta gente entrando. Hay que tener en cuenta que por pudor, tanto hombres como mujeres llevan algún tipo de túnica puesta. No es el típico bañador que hemos visto en los baños romanos, sino ya una túnica, porque ya el cristianismo impone cierto pudor y cierta norma que incluso puede que tanto hombres como mujeres recibieran el bautismo en días distintos, por lo que estamos comentando. La propia pila, el catecúmeno, por ejemplo un panadero, que en este momento se ha visto la necesidad de hacerse cristiano porque se está dando cuenta que, lo pongo como ejemplo, los propios vecinos no le compran el producto porque ya el cristianismo impone una serie de pautas sociales que está mal visto ser pagano o ser politeísta. Se ve en todos los ámbitos sociales y laborales. Por lo tanto, esta persona decide bautizarse, descendería, tenemos 2 escalones y el espacio central, el sacerdote le realizaría la inmersión y ascendería ya bautizado. Junto a la pila de bautismo tenemos una pequeña oquedad que se interpreta como el espacio para el sacerdote. Viene a significar un poco como ergonomía del trabajo, me explico. Este hombre tendrá que hacer bautismo en masa durante estas fechas. Estamos hablando de estimamos 20 y 30 bautismos ese día. Esta persona, al estar la pila en el suelo, va a estar en una posición muy incómoda para realizar toda la labor a lo largo del día. Por lo tanto, la oquedad se asume que es para que esté cómodo y de un trato más personal a este tipo de personas, a este tipo de catecúmenos. Una vez bautizados, saldrían y tendrían acceso a lo que viene a ser la nave del templo. Como comentamos al principio, el acceso se realizaba por medio de una doble entrada que se reproduce también en este lado sur del templo, y que en un momento dado, durante el periodo de ocupación y de uso de la estructura, se cierra y se convierte en capilla, dando cierta relevancia a este espacio del templo. Al fondo veis la nave central del templo con el doble ábside. A ambos extremos tenemos los accesos que hemos comentado de doble puerta, y al fondo el acceso desde el baptisterio. El ábside más cercano a nosotros está orientado al este, se interpreta como la zona del altar, y el que da al oeste, el del fondo, en el caso de que hubiese habido algún tipo de reliquia, que no pensamos que fuera el caso, es la zona de martirium. En algún otro tipo de basílica de zona del imperio, durante las persecuciones se hubiese colocado algún tipo de reliquia de los cristianos perseguidos durante época imperial, que en este caso, insisto, no es la situación. El propio templo se divide en 3 naves, la central, y por medio de los pilares que veis a ambos lados, 2 naves más pequeñitas a ambos extremos.
nuestro horario de visita al público estamos abiertos de jueves a domingo, de 11:15 a 2 de la tarde. Durante la visita podéis solicitar la guía, no hace falta que pidáis cita previa, tal y como entréis por la puerta, a mí o al compañero que esté se la solicitáis, y la explicación viene a ser muy parecido a lo que habéis visto en este documental, ampliando en la medida de lo posible los puntos que queráis tener más información. Y lo dicho, cuando son grupos más amplios, si se solicita que sea por cita previa. Como grupo amplio suelen ser colegios, que por suerte nos vienen también al principio ya a finales de vacaciones, y siempre hay alguien de aquí del pueblo, de la ciudad, que viene sabiendo que está esto aquí y los atrae, y la verdad es que es una experiencia muy agradable tener aquí a los pequeños aprendiendo del colegio y viendo que lo que dan en clase lo pueden ver aquí en el campo. Con respecto a otro tipo de público, nos viene también mucha gente del norte de España y también gente de Europa, de Francia, Alemania, y la gente que quizá hay que darle un pequeño tirón de oreja, la gente de aquí del pueblo, siempre lo que más se escucha es, por ejemplo, pues llevo 20 años aquí, no sé que estaba esto aquí, o llevo 36 años y sabía que había algo, pero no sé que estaba en esta zona, y la verdad es que se da una grata sorpresa cuando ven que lo tienen tan cerquita y lo que representa para la historia del pueblo tener esto aquí tan cerquita y la simbología que tiene. Hay lugares que parecen guardar un secreto, lugares en los que cuando uno se detiene y observa en silencio, tiene la sensación de que el pasado todavía permanece entre nosotros. Uno de esos lugares se encuentra aquí, en San Pedro Alcántara, muy cerca del Mediterráneo. Es la Basílica Paleocristiana de Vega del Mar, uno de los testimonios arqueológicos más importantes y fascinantes de la historia antigua de Marbella y de la Costa del Sol. Hoy contemplamos sus restos con tranquilidad, pero resulta emocionante imaginar cómo era este paisaje hace más de 1500 años. No existían las grandes avenidas, ni los hoteles, ni las urbanizaciones, ni el intenso movimiento que hoy conocemos. Había campos, caminos, vegetación mediterránea y muy cerca el mar. Y en este entorno se levantó una basílica cristiana que nos habla de una comunidad que vivió en este territorio durante la antigüedad tardía. Una comunidad formada por hombres y mujeres que, como nosotros, tuvieron sus familias, sus preocupaciones, sus esperanzas y sus creencias. Pero hoy tenemos algo que aquellos hombres y mujeres jamás pudieron imaginar. Tenemos la tecnología. Gracias a la recreación y a la visualización en 3 dimensiones, podemos hacer algo verdaderamente extraordinario. Viajar atrás del tiempo. Podemos regresar, aunque sea virtualmente, unos 1500 años. Podemos recorrer el entorno de Vega del Mar y contemplar cómo pudo ser aquel paisaje en la antigüedad. Y lo más sorprendente es que podemos acercarnos a la propia basílica, caminar virtualmente por sus espacios y descubrir su interior. Las piedras que hoy contemplamos como restos arqueológicos recuperan, gracias a la tecnología 3D, sus volúmenes, sus espacios y su dimensión original. De repente las ruinas dejan de ser solamente ruinas. La imaginación encuentra una ayuda extraordinaria para comprender cómo era aquel lugar cuando estaba lleno de vida. Podemos imaginar a los habitantes que aquella comunidad entraban en la basílica participando en sus celebraciones y reuniéndose en aquel espacio sagrado. Es como abrir una ventana al pasado. Una ventana que nos permite mirar 15 siglos atrás y comprender que bajo el paisaje actual de San Pedro Alcántara existió otro mundo, un mundo diferente, pero habitado por personas que tenían algo profundamente parecido a nosotros: la necesidad de reunirse, de creer, de celebrar y de recordar a quienes ya no estaban. La basílica posee una arquitectura singular y conserva uno de sus elementos más conocidos, una antigua piscina bautismal con forma de pez. Y aquí aparece uno de los símbolos más hermosos del cristianismo primitivo. El pez fue utilizado por las primeras comunidades cristianas como símbolo de su fe. Por eso, contemplar aquella antigua pila bautismal es mucho más que observar una pieza arqueológica. Es acercarnos, después de tantos siglos, a la intimidad espiritual de aquellas personas. Podemos imaginar el momento de su bautismo, la comunidad reunida, las palabras de la ceremonia, el agua, la emoción de una familia y alrededor aquel paisaje mediterráneo que hoy podemos intentar recuperar mediante la recreación digital. Pero Vega del Mar guarda todavía otra historia.
junto a la basílica apareció una importante necrópolis con numerosas sepulturas, y quizás sea precisamente aquí donde el lugar adquiere su dimensión más humana. Porque una tumba no nos habla solamente de la muerte, nos habla de una persona, de alguien que vivió, que quiso, que trabajó, que tuvo una familia y que finalmente fue despedido y enterrado en este lugar. Cada sepultura es una pequeña historia que el tiempo ha conservado. Y cuando caminamos hoy entre restos, resulta inevitable preguntarnos quiénes fueron aquellas personas, cómo fueron sus vidas, qué pensaban, qué sueños tuvieron. Preguntas que quizás nunca podremos responder completamente, pero ahí reside también la magia de la arqueología, en permitirnos reconstruir piedra a piedra, fragmento a fragmento, una parte de aquello que parecía perdido para siempre. Vega del Mar nos recuerda, además, que la historia de Marbella es muchísimo más antigua que su extraordinaria transformación como destino turístico internacional. Antes de la Marbella moderna, antes de sus hoteles, de sus puertos y de sus grandes avenidas, estas tierras ya estaban habitadas, ya existían comunidades, ya había caminos, actividad económica, creencias y lugares sagrados. Y todo ello forma parte de nuestra identidad. Por eso la Basílica Paleocristiana de Vega del Mar no debe contemplarse simplemente como unas ruinas antiguas. Es un espacio de memoria, un lugar que nos permite mirar hacia atrás y comprender mejor quiénes somos. Y hoy, gracias a la tecnología 3D, tenemos la posibilidad de convertir esa memoria en una experiencia todavía más cercana. Podemos contemplar las ruinas que han llegado hasta nosotros y al mismo tiempo cerrar los ojos e imaginar cómo podemos pasar por el presente y al pasado y de las piedras que quedan, a la basílica que un día estuvo allí, del silencio de las ruinas, a la vida que pudo desarrollarse entre aquellos muros. Es, en definitiva, un viaje extraordinario. Un viaje de aproximadamente 1500 años sin movernos de nuestros hogares. En un mundo que vive cada vez más deprisa, visitar un lugar como Vega del Mar nos obliga a detenernos, a guardar silencio, a escuchar, porque aquí el tiempo parece tener otra medida, y quizá esa sea la verdadera grandeza de este lugar, que sus piedras no hablan solamente del pasado, también nos hablan del presente, y nos ofrecen, gracias a la tecnología, una nueva manera de acercarnos a nuestra historia. Por eso cuando volvamos a pasar por San Pedro de Alcántara, merece la pena acercarnos a Vega del Mar, detenernos unos minutos, contemplar sus restos, y si tenemos la oportunidad de conocer su recreación en 3 dimensiones, dejarnos llevar por ese maravilloso viaje en el tiempo, porque bajo el sol de Marbella, junto al Mediterráneo, permanecen las huellas de quienes vivieron hace aquí más de 15 siglos. Hombres y mujeres que ya no conocemos, pero cuya memoria continúa entre nosotros. Vega del Mar permanece allí, serena y silenciosa, recordándonos que la historia no desaparece. A veces simplemente espera, escondida entre las piedras, esperando que la tecnología nos ayude a reconstruirla y que nosotros mismos, volvamos a escucharla. Les espero en próximos programas de Conociendo Marbella. Adiós.